Thank you, High Commissioner. Gracias, Alto Comisionado para los Refugiados, por estar de nuevo con La Voz de América. Nuevamente queremos hablar de lo que está ocurriendo en la región. Estamos en la Cumbre de las Américas. ¿Qué tan importante es realizar esta cumbre, especialmente en estos momentos en los que hay grandes movimientos de personas y desplazados en el mundo? We live in a world that is so divided and polarized that summits are good. Vivimos en un mundo tan dividido y polarizado que las cumbres son buenas, son pasos en la dirección correcta porque permiten a los estados, a los países, hablar entre ellos. Así que eso de por sí es positivo. También es importante en esta cumbre, y me he reunido con muchas delegaciones bilaterales, los refugiados, la migración, las cuestiones de movilidad humana, que estén muy presentes en el debate. Como se sabe, la cumbre terminará también con una declaración sobre estos temas que aceptamos con agrado. Haremos más comentarios cuando la veamos, pero sin duda acogemos con gran satisfacción la iniciativa que hemos apoyado. Y esperamos que se traduzca en medidas concretas de cooperación entre los estados. Esa es la única forma de abordar este problema creciente en la región. Usted mencionó la declaración sobre la migración en Los Ángeles. El presidente Biden ha hablado de ella. Tenemos entendido que incluirá algunos acuerdos en la región. Una de las cosas que queremos averiguar es si sería posible crear un acuerdo que vaya más allá de la región. Sabemos que España ha sido invitada, se ha hablado de que quizás los refugiados de Centroamérica puedan ser acogidos por España. ¿Qué sabe al respecto? All of this is hopefully going to be discussed. I would say, however, first of all, I hope that this declaration will Se espera que todo esto se discuta, pero yo diría que en primer lugar espero que esta declaración dé más espacio, cree un marco para una mejor cooperación entre los estados a la hora de abordar estos movimientos. Lo he dicho muchas veces, creo que también se lo he dicho a usted en el pasado. Estos fenómenos de movilidad humana forzada no pueden abordarse uno por uno, tienen que abordarse en su totalidad a partir de las causas fundamentales del problema. Desde por qué todos estos millones de personas se desplazan a los temas relacionados con los países de tránsito. Costa Rica, por ejemplo, me reuní con el presidente ayer. Tiene preocupaciones muy legítimas sobre la falta de recursos. Dijo que tienen 150,000 nicaragüenses que llegaron a su país, a los países de destino más lejano como Estados Unidos y Canadá, donde, por supuesto, también tienen un papel importante que jugar para ayudar a otros países, pero también para fortalecer, en particular, el sistema de los Estados Unidos para recibir a la gente. Así que es un tema muy complejo, hecho de muchas piezas, de muchos segmentos, y cada uno necesita al mismo tiempo atención, recursos, algo muy importante. Esperemos que al menos la declaración refuerce el marco en el que se desarrollan estas iniciativas. Pero las iniciativas tienen que ser muy concretas. Se aportará una declaración, pero las iniciativas tendrán que ser concretas, especialmente en cuanto a los recursos asignados. will be broad, but the initiatives will have to be concrete, especially in terms of resources allocated. One of the phrases that got our attention during the speech of President Biden. Una de las frases que nos llamó la atención durante el discurso del presidente Biden en la apertura de la cumbre fue que no quiere que se considere aceptable la inmigración ilegal. Habló de reforzar la seguridad fronteriza y de ayudar a crear una migración legal. ¿Cómo ve usted ese mensaje, especialmente porque hay una línea muy fina entre la migración y los refugiados y a veces las personas creen que es necesario recurrir a la migración ilegal para poder escapar? Well, you hit a very important issue here. Of course, my organization is about refugees, people fleeing from war, violence, discrimination. Bueno, ha tocado un tema muy importante. Por supuesto, mi organización se ocupa de los refugiados que huyen de la guerra, la violencia, la discriminación y la persecución. Así que debemos asegurarnos de que en Estados Unidos y en la región, el sistema que permite a las personas buscar asilo, para buscar protección, para buscar refugio en los países, sea lo suficientemente fuerte y eficiente. Ese es un punto fundamental para mi organización y hablamos con los gobiernos sobre ello. Sin embargo, si esa es la única manera de que la gente entre en los países, inevitablemente habrá abusos. Hay personas que no tienen las mismas razones para huir de la guerra o la violencia, pero no tienen otra opción porque la migración no está bien regulada y buscan asilo, atascando, sobrecargando los sistemas de asilo.
No estoy culpando a estas personas que también tienen necesidades, pero de otro tipo. Así que es muy importante que la migración segura y ordenada, que no es responsabilidad de mi organización, sino del gobierno, se desarrolle y apoye realmente de manera que ofrezca a las personas que se desplazan por razones económicas los canales adecuados y teniendo en cuenta, y el presidente Biden lo dijo muy claramente, que los países ricos necesitan la migración para su propia economía. Así que todos ganamos si se regula bien en el ámbito de la migración económica. También es beneficioso porque reduciría la presión sobre el proceso de asilo y sería efectivo porque los solicitantes podrían permanecer donde están. No sé si me explico, pero la correlación entre el asilo y la migración es muy importante y debe ser un punto de atención en la región y en todo el mundo. But the correlation between asylum and migration is a very important one that needs to be kept in focus in the region and all over the world. So would you say then when President Biden talks about that Cuando el presidente Biden dijo que la migración ilegal no debería ser aceptable, ¿diría usted que no se trata tanto de hacer cumplir la ley como de adoptar otras medidas como región para dar oportunidades a la gente en sus países para que no tengan que huir por cuestiones de seguridad o de cambio climático? security concerns or climate change? Once again, I think it's a bit of both. Countries have the right to enforce controls. Una vez más, creo que se trata de ambas cosas. Los países tienen derecho a imponer controles. Esos controles deben establecerse de manera que no impidan a las personas que huyen por razones legítimas. Y estas personas pueden tener que embarcarse en movimientos irregulares. No tienen otra opción. Debemos tener cuidado de que esos controles no les impidan tener acceso a refugio y protección. Esa es la relación clave. Pero por supuesto, y lo que el presidente dijo ayer fue muy claro, dar oportunidades, intensificar las inversiones para crear puestos de trabajo, apoyar a países como Colombia, por ejemplo, o Ecuador, que realmente están dando el acceso a los servicios, a las escuelas, a los sistemas de salud, a los venezolanos. Apoyar a estos países son cuestiones igualmente importantes para tratar de poner algo de orden y estabilidad en este asunto complejo. Llevará tiempo. No debemos tener un panorama demasiado color de rosa de que todo va a cambiar. Pero si avanzamos en esa dirección de forma más sistemática, es el paso correcto, es la forma correcta de hacerlo. It's a step. It's the right step. It's the right way to do it. Financial burden is something that is... La carga financiera es algo que conoce su organización en cuanto a la cantidad de dinero que se necesita para ayudar a los países que reciben refugiados. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta su organización, así como esos países en el marco de esta cumbre, sabiendo que tenemos otra crisis como la guerra en Ucrania? another crisis like the war in Ukraine? I would like to say two things here. One is that, of course, everywhere where you have forced population... Me gustaría decir dos cosas. La primera es que, por supuesto, en todos los lugares en los que hay movimientos forzados de población, desplazamientos forzados, refugiados, es necesario movilizar recursos humanitarios rápidos y sustanciales para ayudar a los países de acogida que los reciben. Y esto se aplica tanto a esta región como a África, al Oriente Medio y a Europa, en todas partes. Estoy preocupado porque los recursos humanitarios han sido asignados en grandes cantidades para responder a la crisis en Ucrania, dentro de Ucrania y en los países vecinos. Pero esto, como hemos visto hasta ahora, ha dado lugar a un desvío de recursos. Los recursos se mueven para responder a la crisis de Ucrania sin un aumento correspondiente en otros países donde la crisis continúa. Acabo de estar en Bangladesh. Estuve en Camerún hace unas semanas. Voy a África Occidental de nuevo la próxima semana. Todas ellas son zonas muy afectadas y no solo continúan las crisis que ya existían antes de Ucrania, sino que ahora se ven agravadas por el impacto de la crisis ucraniana en la seguridad alimentaria, por ejemplo, o sobre la inflación en los precios o la disponibilidad y el costo de la energía. Así que es importante reequilibrar lo que se da para responder a Ucrania. Y su crisis humanitaria tiene que ser adicional, no en lugar de otras crisis en otras partes del mundo. Eso me preocupa mucho, igual que al secretario general. También lo están mis colegas de las agencias humanitarias. El segundo punto que quería señalar es que, para responder a esta crisis, hemos aprendido en los últimos años
que los recursos humanitarios son fundamentales para el refuerzo inmediato de los sistemas, para ayudar a las personas a conseguir documentos, alimentarlas, tratarlas, albergarlas. Eso es muy importante. Pero como estas crisis son muy duraderas, tenemos que involucrar también a las organizaciones de desarrollo. Y aquí es donde trabajamos muy bien, incluso en esta región, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con los organismos bilaterales. Tenemos que hacer más de eso, y espero que esta declaración, el resultado de esta cumbre, lo incremente realmente. En Colombia, por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han movilizado recursos importantes para ayudar al gobierno después de haber tomado la decisión de protección temporal. Y Ecuador va en la misma dirección. Tenemos que ayudar a esos países no solo con medios humanitarios, que son relativamente pequeños, sino con recursos mucho más sustantivos de esas instituciones y de los donantes bilaterales. Ecuador is going in the same direction. We need to help those countries not just through humanitarian means, which are relatively small, but through much more substantive resources from those institutions and bilateral donors. ¿Tiene una proyección de la financiación que se necesita para la región? Sabemos que la crisis venezolana se ha llevado muchos fondos, ahora los nicaragüenses, y últimamente hemos escuchado mucho movimiento de la población cubana. I don't have a global figure of needs because it's quite a complex. No tengo una cifra global de necesidades porque es una situación bastante compleja para cuantificar las necesidades, pero ciertamente los recursos que recibimos, ya sean humanitarios o de desarrollo, siguen siendo insuficientes. Hubo un gran esfuerzo en torno a la crisis de Venezuela, que, por cierto, tiene que continuar. Tenemos que seguir centrándonos en el norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y, por supuesto, también en México. Tenemos que ocuparnos de la situación de los refugiados nicaragüenses, que es realmente la situación de Costa Rica. Es el país que más ha recibido. Así que es una situación bastante compleja a la que hay que añadir un fenómeno crónico de desplazamiento de cubanos. Tuvimos el año pasado haitianos que vienen de Sudamérica. Es muy complejo. Por eso es tan importante que los países hablen de esto con un enfoque regional. No puede ser resuelto por uno o por otro. Realmente tiene que ser un trabajo colectivo. Last year, Haitians coming from South America, very complex. Sabemos que Cuba, Nicaragua y Venezuela no están aquí como delegaciones oficiales para hablar de los temas que definitivamente siguen creando movimientos de refugiados. ¿Esto hace su rol más difícil porque su oficina sigue trabajando con esos países? Well, I won't comment about their presence here or not. This is a political issue that, Bueno, no voy a comentar sobre su presencia aquí o no. Se trata de una cuestión política y sería inapropiado que yo hiciera comentarios. Pero puedo confirmar lo que acaba de decir. Por supuesto, mantenemos un diálogo con todos los países, en particular en este contexto con el gobierno de Venezuela. Hablé hace unos días con la vicepresidenta de Venezuela. Ha habido desacuerdos, discusiones complejas sobre el número de personas que han abandonado el país, pero me sentí alentado en esa discusión que tuve con ella. Creo que hablaron de esto públicamente por su apertura a tener un diálogo. Por supuesto que les interesa saber lo que estamos haciendo para apoyar a su propia gente en el extranjero. También estamos trabajando con los desplazados dentro de Venezuela y los refugiados en Colombia, por ejemplo. Así que queremos mantener esa cooperación y seguiremos teniendo este diálogo. Estén aquí o no, para nosotros no es importante. Tenemos esos canales de todos modos. For us, it's not important. It's, we have those channels anyway. ¿Alguna posibilidad ahora que ha tenido esa conversación de una visita a Venezuela en la que tal vez se reúna con el presidente Maduro? Lo hablaremos con el gobierno venezolano. ¿Estaría usted abierto a ello? Siempre estoy abierto. Muchas gracias por su tiempo con La Voz de América. Thank you. Muchas gracias por invitarme nuevamente.